El río corría lento, teñido de barro, como la vida cansada de tantas mujeres que, entre lágrimas y oraciones, aún encuentran fuerzas para seguir. Madres, abuelas, esposas, luchando por poner el pan en la mesa, rezando por hijos lejanos y maridos sin fe. Y fue en un tiempo así, de sequía y esperanza, que la Madre Aparecida mostró que el cielo escucha el clamor de los sencillos. Pero, hermana mía, lo que 3 pescadores encontraron en aquel río, cambió la fe de todo un pueblo. ¿Tú crees en milagros? Entonces escribe amén y ven conmigo a conocer esta historia santa. El sol nacía perezoso sobre el río Paraíba del sur, esparciendo reflejos dorados sobre las aguas turbias que parecían cargar el cansancio de tantos días de lucha. El olor a barro se mezclaba con el de hierba húmeda, y el sonido lejano de un remo cortando el río traía una melodía simple, casi una oración. Era el año 1717, querida mía. Brasil seguía siendo una tierra de haciendas y esclavitud, y el pueblo, pobre y olvidado, sobrevivía con fe y sudor. 3 pescadores humildes, Domingos García, Joao Alves y Felipe Pedroso, habían sido llamados para una misión difícil, pescar peces para el banquete del gobernador que pasaría por Guaratinguetá. Era tiempo de escasez, y el río, antes generoso, parecía mudo y vacío. Allí estaban, en las primeras horas de la mañana, con el corazón apretado. El sol calentaba, el viento soplaba suave, pero las redes, siempre vacías. Domingos, el mayor, suspiraba y decía, tal vez hoy no sea el día, Joao. Pero Joao, terco en la esperanza, respondía, Dios proveerá, compadre. Él nunca abandona a quien confía. Las horas pasaban, el cuerpo dolía, y el estómago ya se quejaba. Felipe, el más callado de los 3, miró al cielo y murmuró, Señor, si es de tu voluntad, muéstranos una señal. Fue entonces, hermana mía, cuando el milagro comenzó a dibujarse, simple, silencioso, pero profundo como solo Dios sabe hacerlo. Joao lanzó la red una vez más, sin fuerza, casi por costumbre, y sintió que algo se enganchó. Creo que se atoró en un tronco, dijo. Pero al tirar, notó que era demasiado liviano para ser madera. Al abrir la red, se quedó mudo, allí estaba el cuerpo de una pequeña imagen, sin cabeza, cubierta de lodo y musgo. Quedaron en silencio. Aquello no era común. Parece imagen de santo, dijo Felipe, limpiándola con cuidado. El barro se deshacía y dejaba ver los delicados rasgos de una mujer, con las manos juntas en oración. Falta la cabeza, murmuró Domingos. Lanza la red otra vez, respondió Joao. Y así lo hizo, la arrojó justo allí, en ese mismo río que antes parecía muerto. Al recogerla, ahí estaba. La cabeza. Perfectamente intacta. Un silencio envolvió a los 3. Felipe, con los ojos llenos de lágrimas, unió las 2 partes, y la imagen encajó como si el tiempo nunca hubiera pasado. Es Nuestra Señora, dijo con la voz entrecortada. Y Domingos añadió, Aparecida. Porque se nos apareció. En ese instante, las redes volvieron al río, y, oh, hermana mía, cuando salieron a la superficie, venían llenas de peces. Tantos peces que las barcas casi se volteaban. Era una abundancia que jamás habían visto. Y lo que empezó como un día de miseria se convirtió en el inicio de una historia divina. Cuando regresaron al pueblo, todos querían ver la imagen. Las mujeres, con delantales y rosarios en las manos, rodeaban a los pescadores. ¿Es realmente Nuestra Señora?, preguntaban. Y una de ellas, anciana y temblorosa, tocó la imagen y susurró, ella vino del barro, como nosotras. Del barro, pero llena de gracia. La pequeña escultura fue llevada a la casa de Felipe Pedroso. Él la limpió con cuidado, lavándola con agua del río y lágrimas. Montó un pequeño altar con un mantel de lino, una vela y un ramo de flores silvestres. Y allí comenzó la devoción. Noche tras noche, los vecinos venían a rezar. Las voces se unían, simples y puras, pidiendo lluvia, salud, esperanza. Y así, desde el silencio de las aguas, nacía una fe que atravesaría los siglos. Ninguno de los 3 hombres podía imaginar lo que se estaba preparando.
Dios, en su sabiduría, usaba lo insignificante para revelar lo infinito. Aquella imagen negra, pequeña y rota, se convertiría en símbolo de un pueblo que aprende a amar incluso en la carencia, y a creer, incluso cuando el río parece vacío. ¿Y tú, querida hermana, has sentido también tus redes vacías? ¿Has mirado tu vida y pensado, ya no hay salida? Pues sepas que Dios es especialista en transformar la escasez en milagro. A veces, lo que parece el final es apenas el comienzo de algo mayor. Sigue lanzando tus redes, aunque estés cansada. Un día, el Señor hará aparecer la esperanza, así como hizo surgir del agua a la Madre Aparecida. Rema mar adentro, y echad las redes para pescar. Lucas 5:4. Aunque el corazón dude, obedece. La gracia viene después de la confianza. Pero lo que aquellos pescadores simples no imaginaban era que aquel pequeño hallazgo del río traería luz, sanación y consuelo a millones de corazones. Algo extraordinario estaba por suceder, y todo Brasil, un día, se inclinaría ante aquella madre que vino del barro, pero fue hecha reina del cielo. El olor a barro seco aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las flores silvestres que el viento traía desde el río. El sol del mediodía entraba por las rendijas del humilde rancho, iluminando la pequeña imagen oscura que descansaba sobre un mantel blanco, rodeada de velas y de fe. Felipe Pedroso, un hombre de manos callosas y corazón sereno, había llevado la imagen a su casa después de aquel día milagroso en el río. La limpió con ternura, con el mismo cuidado de quien toca el rostro de una madre. Le lavó el barro con agua pura y lágrimas discretas, y al colocarla sobre la mesa, cubierta con un paño bordado por su esposa, sintió que el hogar nunca había estado tan lleno de paz. Al principio, era solo la familia la que se arrodillaba ante ella. Pero pronto comenzaron a llegar los vecinos. Las mujeres, con faldas largas y pañuelos en la cabeza, venían en silencio, trayendo flores sencillas, pedacitos de vela y promesas. Cada una contaba una historia: la hija enferma, el marido sin trabajo, el miedo a la sequía, el corazón inquieto de una madre. Y frente a aquella pequeña madre negra, sus lágrimas encontraban descanso. Las oraciones comenzaron a crecer, como el río después de la lluvia. Por las noches, las lámparas titilaban y el sonido de los Ave Marías llenaba el aire. El pueblo decía que sentía algo distinto en ese lugar, una presencia dulce, una paz que no venía de la tierra. El tiempo pasó, y pronto ya no había espacio en la casa de Felipe. La gente se agolpaba afuera, rezando, cantando, esperando un toque de gracia. Una mujer llamada María Rosa fue de las primeras en presenciar una bendición. Su hijo, un niño frágil, llevaba semanas con fiebre. Los remedios del monte no surtían efecto. Ella llevó al pequeño ante la imagen, se arrodilló y dijo: «Si eres madre como yo, ayuda a mi hijo». Al tocar la frente del niño con la base de la imagen, la fiebre cedió. Y lo que era llanto se volvió canto. La noticia corrió, y el pueblo comprendió: aquella madre oscura del río escuchaba el clamor de los pobres. Pronto, comenzaron a llamarla Aparecida. Y con cada milagro, con cada oración respondida, crecía el amor y el respeto del pueblo. Los hombres traían peces como señal de gratitud, las mujeres, flores y mantos sencillos. Hasta los que dudaban, al ver la fe de los demás, acababan tocados por una emoción que no sabían explicar. Pero, querida mía, lo más hermoso era ver cómo esa devoción nacía en el corazón de las mujeres. Eran ellas quienes encendían las velas, quienes enseñaban a rezar a los niños, quienes guardaban en el pecho la certeza de que María estaba allí, cuidando de todos. Era el amor de madre multiplicado en 1000 gestos silenciosos, el mismo amor que tantas de ustedes siguen llevando hasta hoy. Había algo profundamente misterioso en el color de la imagen. Oscura, hecha de barro, parecía llevar en sí la historia de todo un pueblo, de los esclavos que lloraban, de los trabajadores que sufrían bajo el sol, de las madres que esperaban el regreso de sus hijos del campo. «Tiene nuestro color», decían. Y así, esa madre se hizo cercana, sencilla, igual. No había distinción: blanca, negra, rica, pobre, todos se arrodillaban ante la misma señora, porque en el amor de Dios no hay diferencia. Las oraciones se convirtieron en procesiones.
Las familias caminaban con lámparas encendidas, cantando, y el pequeño altar de la casa de Filipe se volvió punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Las madres contaban milagros, los ancianos lloraban de emoción y hasta los escépticos bajaban la cabeza. Una vez por semana, el pueblo se reunía a rezar el rosario. Y con cada Ave María, parecía que el aire se volvía más liviano. Era una fe sencilla, pero profunda, tejida con las mismas manos que hilaban el algodón y horneaban el pan. Cada vela encendida representaba un dolor entregado, una esperanza renacida. Y Nuestra Señora Aparecida, en silencio, parecía escuchar cada palabra, cada suspiro. Y así, hermana mía, comenzó a nacer el Brasil devoto. No en templos dorados, sino en casas humildes. No entre doctores, sino entre mujeres que sabían el valor de la oración. Porque fue en las manos de una madre que la imagen encontró descanso, y fue en el corazón de las mujeres donde floreció. ¿Y tú, querida, has sentido alguna vez el consuelo de una oración sencilla hecha en casa? A veces, la fe más poderosa no está en las grandes iglesias, sino en ese rinconcito donde te arrodillas, frente a una velita temblando con el viento. Es allí donde Dios se revela, en el silencio de las mujeres que no se rinden, incluso cuando el dolor parece demasiado largo. Él exaltó a los humildes. Lucas 1:52. Es en las manos cansadas y en los corazones sencillos donde el Señor hace su morada. Él elige a quienes el mundo desprecia, para mostrar que el amor lo vence todo. Pero los milagros comenzaron a extenderse tan rápidamente que pronto los rumores llegaron a oídos de los poderosos. Y no todos veían con buenos ojos aquella devoción nacida entre los pobres. Lo que el pueblo llamaba milagro, algunos lo llamaban superstición. Y sin saberlo, el enemigo comenzaba a incomodarse, porque la luz que venía del barro estaba a punto de brillar aún más fuerte. La noche caía suave sobre el valle, y el pequeño oratorio de barro se iluminaba con el titilar de las velas. El canto de los grillos se mezclaba con las oraciones murmuradas, y el perfume de las flores del campo llenaba el aire de paz. Los primeros milagros comenzaron a suceder sin alarde, como el amanecer. Era el mismo Dios visitando a su pueblo a través de aquella pequeña madre que había venido del río. Uno de ellos tuvo como protagonista a una esclava llamada Sacilda, que huía desesperada de la hacienda donde era maltratada. Corría por las orillas del Paraíba, con las muñecas heridas por grilletes de hierro. Al ver a lo lejos el resplandor de las velas del altar de Nuestra Señora Aparecida, fue invadida por una fuerza que no comprendía. Cayó de rodillas ante la imagen y lloró como una niña. Madrecita mía, si de verdad eres la Madre del Cielo, líbrame de lo que me encadena, sollozaba. En ese instante, las cadenas que sujetaban sus brazos se abrieron solas, con un chasquido que resonó en la pequeña ermita. Las personas que rezaban se miraron entre sí, asombradas. Sacilda levantó las manos, libres, y comenzó a cantar. Fue la primera de muchas señales de que María caminaba entre el pueblo. Otro milagro no tardó en difundirse. Una niña del pueblo, llamada María Elena, vivía enferma, con el cuerpo débil y los ojos apagados. Su madre, una mujer sencilla, llevaba a la niña todos los días al oratorio. Una noche, se arrodilló ante la imagen y dijo: «Sé que no tengo mucho para ofrecer, señora, pero te doy lo que tengo, mi amor y mi desesperación. Sana a mi hija, si es voluntad de Dios». Al día siguiente, la niña despertó sonrosada, con apetito y risa. Salió a jugar en el patio, como si nada hubiera pasado. Estos hechos comenzaron a esparcirse de boca en boca. Venían personas de lejos, algunas a pie, otras a caballo, trayendo ofrendas humildes, maíz, harina, flores recogidas a la orilla del río. La fe se hacía vida. El pequeño oratorio ya no alcanzaba para tanta gente. Las familias se apiñaban, hombres y mujeres rezando con el corazón entero, llorando, agradeciendo. Era un mar de fe naciendo en medio de la pobreza. Las madres, sobre todo, eran las primeras en llegar. Traían retratos de hijos enfermos, cintas con nombres, pedazos de ropa. Cada una tenía una pena, pero todas tenían esperanza. Conmovía ver a aquellas mujeres arrodilladas sobre el suelo de tierra, con el rosario en las manos temblorosas, murmurando: «Madrecita, cuida de nosotros».
Era como si el amor materno se uniera en un solo coro, y el cielo se inclinara para escuchar. Con el tiempo, hasta los hombres comenzaron a doblarse. El pescador Joao Alves, uno de los que encontraron la imagen, construyó una pequeña cruz junto al oratorio. Dijo que quería recordar, cada día, que fue por medio de la obediencia sencilla que comenzó el milagro. No es la fuerza del brazo la que trae el pescado, decía, es la fe la que hace responder al río. La devoción crecía como fuego encendido. De vez en cuando, el pueblo percibía algo distinto, un perfume de rosas que surgía de la nada, un leve resplandor sobre la imagen, o un silencio profundo que invadía el ambiente en medio de las oraciones. Era lo sagrado manifestándose en pequeños gestos, para quienes tenían ojos de fe. Pero, querida hermana, es curioso ver cómo reacciona el corazón humano ante el milagro. Algunos se alegran, otros dudan, y siempre hay quien siente envidia de lo que no entiende. También fue así en aquella época. Algunos decían que todo era coincidencia, que el pueblo sencillo inventaba historias. Pero quienes miraban con el corazón sabían, no era invención. Era amor. Era Dios mostrando que escoge a los humildes para revelar lo imposible. Los pescadores y sus familias mantenían el oratorio con devoción. Cada detalle era cuidado. Las mujeres lavaban el piso con flores, los hombres reparaban el techo de paja, y los niños encendían las velas con ojos llenos de asombro. Aquel pequeño lugar, que apenas cabía una docena de personas, se volvió refugio de todos. Allí, nadie era grande ni pequeño. Todos eran hijos ante la misma madre. Una vez, una anciana llamada Ana se acercó a la imagen con dificultad. Sus manos temblaban, y la vista casi se había ido. Llevaba consigo un rosario gastado y dijo en voz baja, «Madrecita, no te pido que me devuelvas la vista, solo quiero ver a mis nietos felices antes de partir». Aquella tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Ana volvió a ver. Lloró y sonrió al mismo tiempo. «Ahora puedo ver el rostro de mis niños y también el tuyo, madre mía», decía entre sollozos. Aquel milagro marcó al pueblo. Comenzaron a llamarla la madre que ve lo invisible, porque creían que ella no solo veía con los ojos del cuerpo, sino también con el corazón, las heridas que nadie más notaba. ¿Y tú, querida, alguna vez has sentido el corazón apretado por un dolor que nadie entiende? ¿Has clamado a Dios en silencio, cuando ya no salen las palabras? Pues debes saber que María escucha lo que el corazón no puede decir. El mismo amor que liberó a Sacilda y sanó a la niña enferma sigue obrando hoy, dentro de tu casa, en tu vida, en tus hijos. Solo hace falta confiar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos. Lucas 4:18. Jesús sigue liberando y sanando, y su madre, fiel intercesora, nos guía hacia él con ternura y poder. Pero cuanto más crecía la fe, más se inquietaba el enemigo. Algunos poderosos comenzaron a burlarse de aquella devoción popular, diciendo que era cosa de gente ignorante. El oratorio se convirtió en blanco de desprecio y envidia. Y lo que comenzó como una simple oración, se transformaría en una verdadera batalla espiritual. Porque cuando el cielo se acerca a la tierra, las tinieblas no se quedan en silencio. El viento soplaba fuerte en las colinas de Guaratinguetá, levantando el polvo de los caminos y haciendo temblar las velas en las manos de los fieles. El cielo gris parecía anunciar tiempos de prueba, pero el pueblo caminaba en silencio, con los ojos fijos en la pequeña capilla donde habitaba la Madre Aparecida. Con el pasar de los años, querida mía, la devoción creció tanto que ya no cabía solo en el corazón de los humildes, se desbordaba por los pueblos, los campos e incluso por las haciendas de los señores más ricos. Y como siempre ocurre cuando la luz brilla con fuerza, también llegaron las sombras. Muchos comenzaron a burlarse de aquella fe sencilla. Decían que era superstición, que el pueblo del campo era ingenuo. Algunos sacerdotes, aún temerosos, dudaban en aceptar aquel culto popular. Otros, influenciados por los poderosos, intentaban alejar al pueblo, diciendo que no era bueno venerar una imagen. Pero las mujeres, las mujeres. Ellas no se rindieron. Mientras los hombres discutían teología, las madres seguían rezando.
Encendían sus velas, horneaban pasteles para las fiestas, adornaban el altar con flores frescas. Si ella vino hasta nosotros, no es pecado amarla, decían. Y en el silencio de sus cocinas, entre el golpeteo de las ollas y el susurro de las oraciones, mantenían viva la llama de la fe. Las primeras persecuciones comenzaron con palabras. Es brujería, gritaban algunos. Es engaño, decían otros. Pero pronto llegaron actitudes más duras. Una noche, un grupo de hombres intentó invadir el oratorio para destruir la imagen. Querían probar que todo era superstición. Pero al acercarse, un viento repentino sopló y apagó las lámparas. Las velas cayeron sin que el fuego se propagara. En la oscuridad, escucharon un sonido suave, como un susurro de mujer rezando. Asustados, huyeron sin mirar atrás. Filipe Pedroso, el guardián de la imagen, vio en eso una señal. Ella no necesita espada, necesita oración, dijo, y reforzó aún más el oratorio. El pueblo, en respuesta, comenzó a rezar todas las noches. Y mientras más los perseguían, más crecían los devotos. Era como si el propio Espíritu Santo esparciera ese amor de casa en casa, de madre a hija, de abuela a nieta. La fe resistía, hermana mía. Y no era una fe obstinada, sino una fe viva. Incluso los que vivían lejos, en rincones apartados, construían pequeñas capillas de barro con la imagen de Nuestra Señora Aparecida dibujada a mano. En las orillas del río, los pescadores colgaban medallitas en sus redes. En las cocinas humildes, siempre había una vela encendida frente a una imagen de papel. La devoción no dependía del lujo, nacía del corazón. Un día, llegó a la región un sacerdote joven, enviado para poner orden. Vio la multitud rezando frente a la imagen y sintió el corazón inquieto. No comprendía cómo esa fe podía mover a tanta gente. Intentó prohibir las reuniones, diciendo que no había autorización de la iglesia. Pero esa misma madrugada, soñó con una mujer vestida de azul y manto estrellado. Ella le decía, hijo mío, no impidas lo que viene del cielo. El padre despertó llorando. Y el domingo siguiente, fue el primero en encender una vela ante la imagen. Ese episodio fortaleció aún más al pueblo. La persecución se transformó en testimonio, y la desconfianza en admiración. El pequeño oratorio comenzó a recibir visitas de lugares distantes. Gente que caminaba durante días para agradecer promesas, pedir curación, rezar por hijos en la guerra, por las cosechas, por las familias. Era como si un río invisible de fe corriera entre todos, uniendo a ricos y pobres, esclavos y señores, en un mismo amor maternal. Y así es también en nuestra vida, hermana querida. Cuando la fe crece, siempre habrá quien la critique. El enemigo se incomoda cuando una mujer de fe se arrodilla. Pero Dios honra a quien se mantiene firme incluso entre burlas. Y las señoras del pueblo enseñaron eso con su vida, rezando en silencio, sin miedo, sin rabia, solo con confianza. Ellas sabían que el amor de María no hace ruido, es constancia. ¿Y tú, hermana mía, has enfrentado resistencia por tu fe? ¿Se han reído de ti por creer en el poder de la oración? Pues debes saber, la fe verdadera es como el río Paraíba, puede secarse por fuera, pero por dentro sigue viva, corriendo bajo la tierra hasta brotar nuevamente. Sigue firme, aunque el mundo dude. La Madre Aparecida también fue despreciada, y hoy es reina. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. No hay sufrimiento inútil cuando se vive con fe. Cada lágrima tuya es semilla de gracia ante Dios. Pero en aquel tiempo, la fe del pueblo estaba a punto de ser probada de una forma aún más impresionante. Porque el cielo, que se mantenía en silencio, preparaba una señal que nadie podría negar. Un hombre arrogante, montado en un caballo altivo, se atrevería a burlarse de la Madre Aparecida, y lo que ocurriría después marcaría para siempre la historia del Brasil. El sol ardía con fuerza aquella tarde, y el camino de tierra levantaba nubes de polvo a cada paso del caballo. El sonido de los cascos resonaba firme, mezclado con el susurro del viento entre los árboles. En el horizonte, la pequeña capilla blanca de Nuestra Señora Aparecida se alzaba sencilla, rodeada de fieles que rezaban con devoción.
Entre ellos venía un hombre de semblante altivo, un caballero de tierras ricas, acostumbrado a mandar y ser obedecido. Se llamaba Damiao, y se decía que tenía el corazón endurecido. Llevaba en la mirada el orgullo de quien cree en no necesitar a Dios. Al ver de lejos a la multitud arrodillada ante la imagen, frunció el ceño y rió. Tanta gente ignorante, rezando a un pedazo de barro, se burló. Uno de sus criados intentó advertirle: patrón, mejor muéstrese respetuoso. Dicen que esa señora hace milagros. Pero él solo levantó la cabeza y espoleó el caballo. El pueblo se apartó, asustado. El sonido de los cascos se acercaba al altar, y las lámparas temblaban con el viento. Damiao, sin desmontar, miró con desprecio la imagen. Pues quiero ver si ese milagro resiste a un hombre de verdad, dijo en voz alta, para que todos oyeran. Intentó seguir adelante, pero el caballo se plantó. Tiró de las riendas, golpeó con el látigo, gritó. El animal relinchó y clavó las patas en la tierra, temblando, como si una fuerza invisible le impidiera avanzar. El sudor corría por el rostro del caballero, ahora lleno de ira. La gente alrededor observaba en silencio. Uno de los ancianos murmuró: se metió con lo sagrado. Damiao alzó el látigo de nuevo, pero el caballo, asustado, se alzó sobre las patas traseras y casi lo derriba. En ese instante, los ojos del hombre se cruzaron con los de la imagen. Por un breve segundo, sintió algo que no sabía explicar: un peso en el pecho, una presencia dulce pero firme. Bajó del caballo, aún jadeando, e intentó avanzar a pie. Pero sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas sobre la tierra. El silencio se apoderó de la multitud. Nadie se atrevía a hablar. El hombre, con el rostro cubierto de polvo y los ojos llenos de lágrimas, bajó la cabeza y balbuceó: perdóname, señora. Fui necio y soberbio. No comprendí lo que el pueblo siente al llamarte madre. Las lágrimas cayeron sobre el suelo seco, y el caballo, como si sintiera alivio, también se arrodilló. Fue un instante eterno. Los presentes comenzaron a llorar. Un niño, con un rosario hecho de semillas en las manos, dijo en voz baja: ella lo perdonó. Y de pronto, el caballero sintió que sus fuerzas volvían. Se levantó despacio, y sus ojos eran otros: ya no había orgullo, solo arrepentimiento. Se quitó el sombrero, se acercó a la imagen y colocó a sus pies la espada que llevaba en la cintura. No lucharé más contra lo sagrado, prometió. Desde aquel día, Damiao cambió. Vendió parte de sus tierras para ayudar en la construcción de una nueva capilla, más grande y hermosa. Se lo veía rezando junto al pueblo, el mismo que antes despreciaba. Y cuando alguien se burlaba de Nuestra Señora, él era el primero en defenderla. Vi con mis propios ojos el poder de la Madre Aparecida, decía. Ella no castiga, enseña. Y el mayor milagro es transformar un corazón de piedra en corazón de carne. El milagro del caballero se extendió por toda la región. Venían personas de lejos para escuchar la historia, y muchos se convertían al ver al hombre que antes blasfemaba, ahora arrodillado como un niño. El pequeño oratorio se volvió símbolo de reconciliación, de perdón, de humildad. Incluso los que dudaban no podían negar: algo divino estaba ocurriendo en ese pedacito de tierra. Y, hermana querida, ¿no es así también con nosotros? ¿Cuántas veces nuestro corazón se vuelve terco como aquel caballo, resistiéndose a la voz de Dios? A veces, el Señor permite que la vida nos empuje al suelo para que podamos ver lo que realmente importa. Cuando el orgullo cae, la gracia entra. Y cuando la rodilla toca el suelo, el cielo se abre. El orgulloso será humillado, pero el humilde alcanzará honra. Proverbios 29:23. La verdadera grandeza está en saber arrodillarse. El mundo valora el poder, pero el cielo honra al corazón que se dobla por amor. Después de aquel milagro, las peregrinaciones aumentaron. Caravanas venían de todas partes, trayendo hijos, enfermos, ancianos cansados, todos en busca de consuelo en la Madre del Cielo. Y, como si Dios mismo quisiera confirmar lo ocurrido, comenzaron a surgir otros signos: curaciones, liberaciones, reconciliaciones. La devoción que nació en un río pobre comenzaba a tocar las montañas y los corazones.
Pero lo que nadie imaginaba era que, a partir de ese momento, el nombre de Nuestra Señora Aparecida dejaría de ser solo un susurro de fe entre los sencillos, para convertirse en un canto unánime de todo un pueblo. Porque el cielo ya preparaba el momento en que aquella madre de barro sería coronada como reina de Brasil, un gesto que cambiaría para siempre la historia de nuestra nación. Las campanas repicaban alto, esparciendo por el valle un sonido de fiesta y oración. El viento agitaba las banderitas de colores, y el aroma a velas y flores llenaba el aire. Una multitud se agolpaba ante la colina donde, brillando bajo el sol, se alzaba el nuevo santuario de la Madre Aparecida. Fueron muchos años de camino hasta llegar a aquel día. Lo que había comenzado con 3 pescadores y una pequeña imagen cubierta de barro, ahora se convertía en símbolo de fe de todo un pueblo. El humilde oratorio de Filipe Pedroso dio lugar a una capilla, luego a una iglesia, y finalmente, a la grandiosa basílica que tocaba el cielo. Miles de peregrinos llegaban desde todos los rincones de Brasil, a pie, en carretas, en tren, trayendo en las manos flores, rosarios, promesas, y corazones agradecidos. Muchos venían con historias de lucha y superación. Madres que habían rezado por sus hijos enfermos, abuelas que pedían fuerzas para soportar la soledad, esposas que intercedían por maridos perdidos en los vicios. Cada rostro traía una historia, y cada lágrima era una oración silenciosa. Cuando sonaba la campana principal, parecía el mismo corazón del pueblo latiendo al ritmo del amor y la esperanza. Era 16 de julio de 1930 cuando, con gran solemnidad, la imagen de Nuestra Señora Aparecida fue coronada reina y patrona de Brasil. El Papa Pío XI, por medio de su representante, envió la bendición papal. Miles de personas se arrodillaron en el suelo, y una ola de emoción recorrió el país. El manto azul, bordado en oro, fue colocado sobre la pequeña imagen, y la corona reluciente brilló al sol como una estrella. El pueblo lloraba y cantaba, «Salve, Reina, Madre del pueblo brasileño». Pero lo más hermoso, hermana querida, no era el oro de la corona, era la fe viva en el corazón de los que estaban allí. Aquel gesto representaba cada lágrima derramada, cada rodilla doblada, cada oración hecha en el silencio de las casas pobres y de las iglesias sencillas. Era como si el cielo dijera, «Hijos, yo los escuché». Después de la coronación, los milagros continuaron. Un hombre que lo había perdido todo en una inundación llegó descalzo, trayendo solo una rosa. La dejó a los pies de la imagen y dijo, «No tengo nada más, madre, pero tengo fe». Días después, recibió ayuda inesperada y reconstruyó su vida. Una joven, curada de una enfermedad incurable, volvió para dar gracias, vestida de blanco, cantando alabanzas. Y una anciana ciega, llamada Juana, tocó la base de la imagen y recuperó la vista, gritando, «Te veo, madrecita mía». Y todo el pueblo lloró con ella. Con el tiempo, Aparecida se convirtió en el corazón espiritual de Brasil. Se abrieron caminos, y desde todos los rincones del país comenzaron a llegar caravanas. De noche, se veían hileras de luces, velas llevadas por las manos cansadas de los peregrinos. Cada paso era una oración, cada lágrima, una entrega. Muchos caminaban descalzos, cumpliendo promesas, cantando himnos antiguos que hablaban de amor, de dolor y de fe. La basílica se volvió un refugio. Allí, las madres encontraban consuelo, las abuelas sentían de nuevo el calor de Dios, y familias enteras se arrodillaban unidas. Era un retrato de la vida, alegrías y tristezas mezcladas bajo la misma mirada maternal de María. Y en el centro de todo, aquella pequeña imagen, oscura, sencilla, quebrada y restaurada, recordaba que el amor de Dios se manifiesta en lo que el mundo desprecia. ¿Y tú, hermana mía, te has dado cuenta de cómo Nuestra Señora Aparecida sigue viva en la historia de nuestro pueblo? Tal vez ya sentiste su presencia en un momento de desesperación, en un hospital, en una cocina silenciosa, o en una noche en que el sueño no llegaba. Ella es madre, y una madre no abandona. Así como estuvo con los pescadores, con los esclavos y con los pobres de ayer, está también hoy a tu lado, secando tus lágrimas y susurrando a tu corazón, confía, hija, tu milagro aún llegará. He ahí a tu madre. Juan 19:27. Cuando Jesús entregó a María a Juan, nos la entregó a todos.
Desde entonces, ella camina con nosotros, señalando siempre al Hijo y diciendo, haced lo que Él os diga. Y por eso, hermana querida, hasta hoy, cuando suenan las campanas de la basílica, algo se mueve dentro del pecho del pueblo brasileño. Porque la Madre Aparecida no es solo un recuerdo, es presencia. Está en los hogares, en los hospitales, en los caminos, en los rosarios y en las oraciones murmuradas por las abuelas que oran por todos. Y quizá, mientras lees estas palabras, ella ya esté mirando por ti. Porque el amor de María no termina en la historia, continúa, en silencio, preparando el próximo milagro, ese que, quién sabe, puede ser el tuyo. Y si esta historia tocó tu corazón, querida hermana, no te vayas en silencio. Deja tu Nuestra Señora, ruega por nosotros aquí en los comentarios y únete a esta cadena de fe y amor. Suscríbete al canal, activa la campanita y continúa con nosotros para escuchar más historias que fortalecen el alma y nos recuerdan que, incluso en los días más difíciles, la Madre Aparecida y el Señor jamás nos abandonan.